La oí decirle a su ex, «Todavía te amo». Me fui. Al día siguiente, su propio abogado la llamó gritando por la firma de él. Lo que ella no sabía era que todo su negocio existía gracias a una sola firma, la mía. Mi nombre es Carter Ellison. Tengo 48 años y dirijo una empresa de logística en Columbus, Ohio. Ellison Freight Solutions, 22 camiones, 31 empleados, contratos con 3 centros de distribución regionales. Nada glamuroso, solo fiable, rentable y construido completamente por mis propias manos a lo largo de 19 años. Menciono esto no para presumir, sino porque es importante más adelante. Todo lo que estoy a punto de contar se relaciona con quien construye y quien simplemente se para frente al muro terminado y se toma la foto. Lydia y yo hemos estado casados durante 16 años. Ella era una core de negocios. Específicamente, se dirigía a mujeres emprendedoras, dirigía talleres, vendía cursos en línea y daba discursos de apertura en conferencias regionales. Elevat-Her era la marca. Su rostro estaba en todas partes, miniaturas de podcast, banners de LinkedIn, reels de Instagram donde hablaba de romper el techo de cristal mientras usaba blazers que costaban más que el primer pago de mi camión. Y era buena en eso, debo admitirlo. Carismática, inteligente de una manera que parece no requerir esfuerzo desde fuera. Lo que nadie veía era la infraestructura detrás del telón. Yo sí. Noté cosas sobre Brian mucho antes de esa noche. Brian Thatcher, mi supuesto mejor amigo desde la universidad. Habíamos cazado juntos, visto partidos juntos. Fui el padrino en su boda, pero en algún momento del último año, sus preguntas se habían vuelto demasiado específicas, demasiado directas. ¿Le mencionaste algo a Lydia sobre la revisión trimestral? ¿O estás pensando en ampliar la flota? Pequeñas cosas. En ese momento, lo atribuí a la curiosidad. Más tarde, lo entendí de otra manera. La noche en que todo se desmoronó fue un jueves a finales de octubre. Lydia organizaba una pequeña cena en nuestra casa, una celebración por un hito en su negocio de coaching, una comunidad en línea de 100 miembros. Asé filetes en la terraza trasera, rellené vasos, me aseguré de que todo funcionara sin problemas. El buen esposo, la caldera fiable. Alrededor de las 8, entré para coger otra botella de vino del sótano. Al subir las escaleras, oí la voz de Lydia desde el pasillo, justo al lado de la cocina. Estaba al teléfono. La voz baja, pero no lo suficiente. Es estable, eso se lo concedo, decía con una risa que no reconocí, demasiado suelta, demasiado fácil. Pero lo estable no es emocionante, Blake. Tú lo sabes mejor que nadie. Dobla sus recibos. Codifica por colores su archivador. El hombre le pone etiquetas a su etiquetadora. Una pausa, luego más suave. Todavía te amo. Nunca dejé de hacerlo. Me quedé al pie de esa escalera durante 10 segundos completos. La botella de vino estaba fría en mi mano. El ruido de la cena llegaba desde fuera. Cubiertos, risas, el hijo de alguien persiguiendo al perro por el patio. Subí las escaleras, dejé la botella en la encimera de la cocina y salí a la terraza. Rellené vasos, sonreí cuando alguien hizo una broma, retiré los platos cuando la noche terminaba. Brian me miró una vez cerca del final de la noche, me hizo un pequeño gesto con la cabeza desde el otro lado de la mesa. Le devolví el gesto. Ninguno de los dos dijo nada, pero guardé esa mirada como un documento que sabía que necesitaría más tarde. Después de que los invitados se fueron, Lydia puso el lavavajillas y me dijo que había sido una gran noche. Estuve de acuerdo. Ella subió. Yo me senté en la cocina con un vaso de agua y un bloc de notas legal, escribiendo 3 columnas, lo que sabía, lo que sospechaba y lo que necesitaba confirmar. Para la medianoche, tenía una lista. Para la 1 de la madrugada, tenía un plan. Subí, saqué mi bolsa de lona del estante del armario y empaqué en silencio. Dejé mi anillo de bodas en la mesita de noche, no como una declaración, sino simplemente porque ya no encajaba con la versión de mí que estaba saliendo por la puerta. Arranqué una página del bloc de notas y escribí 7 palabras, te escuché. No te molestes en explicarlo. La doblé debajo de un cargador de teléfono. Cerré la puerta principal con llave detrás de mí,
cargué la bolsa en mi camión y conduje hasta el apartamento amueblado que había alquilado discretamente 3 semanas antes, porque ya había escuchado suficientes de esas preguntas directas de Brian. Y algo en mí había comenzado a prepararse incluso antes de admitírmelo a mí mismo. No me sentía destrozado. Me sentía lúcido, como si una niebla finalmente se hubiera levantado de la autopista y pudiera ver exactamente hacia dónde iba la carretera. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado, Robert Dean, y le dije que era el momento. Él ya sabía lo que eso significaba. Habíamos hablado 2 veces en el último mes. Dijo, el papeleo está listo. Solo dilo. ¿Lo dije? La gente siempre asumió que Lydia construyó el Badger desde cero. Ella les dejó asumirlo. Era una historia mejor. La mujer hecha a sí misma, la marca que empezó con nada, la narrativa del esfuerzo que vendía en cada discurso. Y era convincente, eso se lo concedo. Lo que nunca mencionó en esos discursos fue el nombre en la constitución original de la Sociedad de Responsabilidad Limitada. ¿El mío? Permítanme retroceder 3 años. Lydia tenía la visión, la voz y el instinto para la audiencia. Lo que no tenía eran finanzas limpias. Su primer matrimonio había terminado mal, una sociedad comercial que salió mal, un gravamen por sentencia todavía pesando sobre su crédito personal y una obligación fiscal que había estado pagando poco a poco durante años. Cuando quiso lanzar el Badger como una entidad comercial formal, se topó con muros. Los bancos no estaban interesados. 2 inversores a los que se acercó se echaron atrás cuando revisaron su informe de crédito. Así que vino a mí. Solo hasta que me establezca, me dijo una noche en la mesa de la cocina, extendiendo sus notas como si estuviera presentando a una junta directiva. Necesito un canal limpio. Tú creas la sociedad de responsabilidad limitada, mantienes los contratos iniciales y, una vez que los ingresos sean estables, transferimos todo a mi nombre. Acepté porque la amaba, porque le creía y porque, a los 45 años, aparentemente todavía era capaz de confundir un acuerdo comercial con un gesto romántico. Constituí la Sociedad de Responsabilidad Limitada, Ellison Advisory Group, a mi nombre. Alquilé el espacio de oficina original. Abrí las cuentas comerciales, firmé los contratos con los proveedores y construí la estructura de cumplimiento desde cero. Pagué a los desarrolladores web, al diseñador gráfico, a la primera agencia de marketing que contrató. Cuando necesitó un canal limpio para su ronda inicial de inversores, un grupo de 3 mujeres que aún no querían que sus nombres aparecieran en nada público. Filtré 140.000 pesos a través de las cuentas de Ellison Advisory porque el nombre de Lydia todavía no podía tocar un documento de financiación sin activar alarmas. Ella era la cara. Yo era el marco en el que colgaba la cara. Y enterrada en el acuerdo operativo, en la página 19, había una cláusula que redacté con Robert Dean durante esas primeras semanas. Lenguaje estándar, la había llamado Lydia cuando la rubricó. Tenía prisa ese día, se dirigía a un taller en Cincinnati, y había hojeado las páginas rápidamente, el bolígrafo moviéndose antes de que terminara de leer. La cláusula decía, en términos sencillos, que en caso de separación o disolución del acuerdo de asociación, toda la propiedad intelectual, los derechos de licencia y la autoridad fiduciaria revertirían al signatario original, yo. Nunca volvió a preguntar al respecto. ¿Por qué lo haría? Yo era la caldera fiable. No daba sorpresas. Lo que Lydia tampoco sabía era lo que descubrí sobre sus finanzas hace 11 meses. Estaba revisando la conciliación trimestral de Ellison Advisory, algo rutinario que hacía cada trimestre, cuando noté un patrón en las transferencias salientes. 11 pagos en 9 meses, cada uno entre 3.800 y 6.200 pesos, todos dirigidos a una entidad de consultoría llamada BF Strategic Resources. El registro de esa sociedad de responsabilidad limitada llevaba a un apartado de correos en Indianápolis. El código de área de Black Fenwick. No la confronté. Imprimí los registros, los puse en una carpeta y llamé a Robert al día siguiente. Luego llamé a un contacto que tenía en una firma de contabilidad regional y le pedí que echara un vistazo discreto a las transferencias desde un punto de vista de cumplimiento. Su evaluación llegó en 2 semanas. Los pagos carecían de cualquier documentación de servicio correspondiente. Sin contratos, sin entregables, sin facturas que se sostuvieran.
A los ojos del Servicio de Impuestos Internos, parecían distribuciones personales disfrazadas de gastos comerciales. Archivé esa carpeta en el cajón de mi escritorio y seguí construyendo el caso. Había una pieza más que puse en marcha hace 8 meses. Un competidor de Ele Badger había estado ganando terreno silenciosamente en el mercado del Medio Oeste, una plataforma de coaching llamada Groundwork Leadership, con un plan de estudios más claro y una cartera de clientes corporativos más sólida. Había invertido 85.000 pesos a través de una cuenta de holding de terceros, sin nombre adjunto. La fundadora era una mujer llamada Patricia Hall, una exformadora corporativa que tenía la sustancia que Lidia siempre había tomado prestada de otros. Patricia no sabía quién era su inversor silencioso. Solo sabía que la financiación había llegado y que los términos eran justos. Para cuando la marca de Lidia comenzara a perder clientes, Groundwork Leadership estaría lista para absorberlos. Esa mañana, después de llamar a Robert y darle la orden, conduje a la oficina, abrí la suite 204 y me senté en mi escritorio. La luz de la mañana entraba a través de las persianas en franjas limpias y uniformes. Mara, mi gerente de oficina, llegó a las 8:15, me dejó un café en el escritorio sin que se lo pidiera y no dijo nada sobre el hecho de que parecía que no había dormido. Los archivos de Dean, le dije, todo lo que está en la carpeta roja. Lo necesita para el mediodía. Cogió la carpeta sin dudar. En la puerta, se detuvo. Carter, ¿estás bien? Tomé un sorbo de café. Estoy haciendo exactamente lo que hay que hacer. Asintió una vez y se fue. Abrí mi portátil y comencé a redactar la primera de varias notificaciones. Cambios de acceso a cuentas, transferencias de licencias, redirecciones de proveedores. Cada una precisa, cada una documentada, cada una irreversible. Lidia pensaba que había superado al hombre que doblaba sus recibos. Estaba a punto de descubrir lo que valían esos recibos. Quiero hablar de Brian Thatcher por un minuto, porque merece más que una nota a pie de página. Brian y yo hemos sido amigos desde nuestro tercer año en la Universidad Estatal de Ohio. Habíamos cruzado el país en coche juntos 2 veces. Le había ayudado a mudarse 3 veces, incluida la desagradable después de su primer divorcio. Fui el hombre al que llamó a las 2 de la madrugada cuando su padre falleció. Durante 26 años, pensé que sabía exactamente quién era Brian Thatcher. Resulta que conocía la actuación, no al hombre. La primera señal real llegó en febrero pasado, 8 meses antes de la cena. Lidia había mencionado casualmente en el desayuno que estaba pensando en reestructurar su modelo de precios. Un detalle privado, algo que aún no había publicado ni discutido con su equipo. 3 días después, Brian lo mencionó durante el almuerzo. «¿Lidia está pensando en subir sus tarifas?», preguntó, cogiendo su hamburguesa como si nada. «He oído que es un movimiento inteligente en ese mercado». Mantuve mi rostro neutral. «¿Dónde oíste eso?». Se encogió de hombros. «Una de esas cosas. Ya sabes cómo es». Yo no lo sabía. Ese es exactamente el problema. Pasé las siguientes 6 semanas poniéndolo a prueba. Le di a Brian 4 informaciones diferentes. Cada una plausible. Cada una ligeramente distinta. Cada una contada solo a él. Un rumor de que estaba en conversaciones para adquirir una empresa de transporte más pequeña en Dayton. Que estaba considerando retirar el apoyo financiero de Gison Advice sería la marca de Lidia. Que había tenido un desacuerdo con mi mayor cliente de distribución. Que estaba buscando propiedades comerciales cerca del aeropuerto. Las 4 me llegaron de vuelta en 10 días, 2 a través de Lidia, una a través de un conocido mutuo, una que Brian mismo mencionó torpemente una semana después, probando si yo reaccionaría. No reaccioné. Solo actualicé el archivo. Lo que Brian no sabía, lo que ninguno de los dos sabía, era que esa misma semana tuve una reunión con Patricia Hall, la fundadora de Groundwork Leadership. Nos reunimos en una cafetería en Dublín, Ohio, a 30 minutos de Columbus. Patricia era brillante, preparada y frustrada con el lento ritmo de crecimiento de su empresa. Deslicé una sola página sobre la mesa, una hoja de términos para una inversión de 85.000 pesos. Sin condiciones, sin un puesto en la junta, sin divulgación pública. Ella levantó la vista de la página.
¿Quién es usted, exactamente? Alguien que cree en su plan de estudios, respondí. Y alguien que piensa que el mercado está a punto de tener una apertura. Firmó 2 semanas después. Nunca le dije que mi nombre estaba conectado con la marca competidora. No era necesario. Patricia construiría su negocio por sus propios méritos. Yo solo estaba eliminando el obstáculo. De vuelta en casa, mantuve mi rutina sin cambios. Conduje por las mismas carreteras, asé los mismos filetes los viernes por la noche, vi fútbol con Brian los domingos y no dije nada cuando él dirigía la conversación hacia mis planes de negocio. Le daba pequeños detalles inútiles y observaba cómo viajaban. La noche de la cena, observé a Brian al otro lado de la mesa mientras Lydia se reía de la historia de alguien. Me miró una vez, me hizo ese pequeño gesto de confirmación. Todo está bien. Nada ha cambiado. Y yo le devolví el gesto. Lo que él no sabía era que el lunes anterior había tomado un café con Robert Dean y habíamos revisado toda la cadena de documentos una última vez. Cada pieza estaba en orden. La cláusula de reversión de la sociedad de responsabilidad limitada, el lenguaje de contingencia de la propiedad intelectual, los registros de transferencia financiera que vinculaban la entidad de Black Fenwick con las cuentas comerciales de Lydia. Robert había presentado una divulgación discreta a la Oficina de Cumplimiento del Servicio de Impuestos Internos 48 horas antes. No una queja formal, solo una remisión documentada que crearía un rastro de papel y desencadenaría una investigación de rutina. El papel de Brian en esto estaba casi terminado. Quedaba una última pieza. La mañana después de irme, lo llamé. 7:15 de la mañana. Contestó al segundo tono. Voz cautelosa. Carter, oye. He oído que no estabas en casa anoche. Lydia me llamó. Lo hizo, respondí. Me imaginé que lo haría. Una pausa. ¿Estás bien, amigo? Dejé pasar un momento antes de responder. Brian, sé lo que has estado haciendo. Lo sé desde febrero. Te puse a prueba 4 veces y fallaste en todas. Otra pausa. Más larga esta vez. No necesito una explicación. Solo necesito que sepas que la información que has estado pasando me ha ayudado a construir un caso que ahora está en manos de mi abogado y desde el martes, del Servicio de Impuestos Internos. El silencio de su parte fue total. No soy tu enemigo, continué. Pero ya no soy tu amigo. Y la próxima vez que Lydia te llame buscando información sobre mí, no tendrás nada que darle porque ya he movido todo lo que importa. Terminé la llamada, dejé el teléfono en el escritorio y volví a mi café. Brian no devolvió la llamada. Nunca lo hizo. Lydia no me llamó la mañana después de que me fui. Eso me dijo todo sobre cómo había interpretado nuestro matrimonio. Asumió que mi silencio era temporal. Que me había ido a casa de Brian a enfurruñarme. Que volvería el domingo con una disculpa silenciosa y la voluntad de fingir que no había pasado nada. Todavía operaba según el viejo modelo de Carter, el que se callaba, rellenaba las copas de vino y no hacía preguntas incómodas. Ese modelo había sido descontinuado. La primera alerta llegó a su bandeja de entrada a las 9:17 de la mañana. Una notificación automática de la plataforma bancaria de la empresa. Credenciales de acceso administrativo actualizadas. Contacte a su administrador de cuenta para obtener asistencia. Sé la hora exacta porque Robert me envió el registro de confirmación. Probablemente asumió que era un fallo técnico. La segunda notificación llegó a las 9:41. Su portal de pago a proveedores había sido suspendido pendiente de revisión de la cuenta. La tercera, 11 minutos después, vino del registro de licencias. Los derechos de uso de la marca para el nombre de la marca Elevat Hair estaban bajo revisión administrativa y temporalmente restringidos. Para las 10:30, llamó a la oficina de Robert Dean. Su recepcionista le dijo que el señor Dean representaba a una parte contraria en un asunto relacionado con su negocio y no podía atender su llamada. Me llamó a las 10:47. Dejé que saltara el buzón de voz. La llamada que rompió su compostura llegó a las 11:15 de Dennis Holt, su propio abogado. Estaba sentado en mi oficina cuando Robert me envió un mensaje de texto.
Su abogado está hablando por teléfono con ella ahora. Espera ruido. Solo puedo imaginarlo. Dennis Holt era un abogado suficientemente competente, pero estaba acostumbrado a manejar el trabajo de contrato rutinario de Lydia, acuerdos con proveedores, exenciones de responsabilidad para talleres. No estaba preparado para lo que estaba leyendo cuando consultó la cadena de documentos que Robert había presentado esa mañana. Lydia me llamó de nuevo a las 11:22. Esta vez, contesté. Carter. Su voz era tensa, controlada. Se esforzaba por mantenerla así. Dennis me dice que hay algún tipo de presentación en nuestras cuentas comerciales, que has hecho cambios. Necesito que me expliques qué está pasando. Diría que Dennis está haciendo un trabajo bastante preciso al explicarlo, respondí. Esto es una locura. El control se resquebrajó un poco. No puedes simplemente reestructurar mi negocio sin decírmelo. No es tu negocio, Lydia, interrumpí, con voz uniforme. Legalmente, nunca lo fue. Rubricaste el acuerdo operativo en la página 19. ¿Quieres que te describa la cláusula o prefieres que Dennis te la explique? Silencio. Entonces, hiciste esto a propósito desde el principio. Presenté esa cláusula la misma semana que me pediste que te construyera un canal de financiación limpio porque tu crédito no podía sostener una licencia comercial. No lo estaba ocultando. Simplemente no lo leíste. El silencio que siguió fue de otro tipo. No de ira, sino vacío. Carter, también hay un asunto de 11 meses de transferencias a BF Strategic Resources, añadí. Sin contratos de servicio, sin entregables. La Oficina de Cumplimiento del Servicio de Impuestos Internos recibió la documentación el martes. Esa parte no es cosa mía. Es solo matemática. Escuché su respiración volverse superficial. Blake va a tener unos meses difíciles, continué. Y Lydia, Dennis te va a decir que la cláusula es inexpugnable. Ahórrate los honorarios legales. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. Robert me envió un mensaje de texto 4 minutos después. Su abogado acaba de llamar. Ha visto la cláusula de reversión. No la va a impugnar. Luego, un momento después, dijo, y cito, su cliente hace un trabajo minucioso. Dejé el teléfono, miré por la ventana el horizonte de Columbus y me permití un momento tranquilo de satisfacción. No de triunfo, solo la sensación limpia y sólida de una estructura que soporta exactamente el peso para el que fue diseñada. Luego cogí el teléfono y llamé a Patricia Hall de Groundwork Leadership. Patricia, dije cuando contestó, el mercado acaba de abrirse. Creo que querrás contactar a algunos clientes de coaching en el área de Columbus esta semana. Hizo una pausa. ¿Alguna razón en particular? Digamos que un competidor ha sufrido recientemente un cambio significativo en la gestión, respondí. Prepárate para moverte. Lo estaba. Casi sentí lástima por el hombre. Casi. Se llamaba Ray Kowalski, un detective retirado del Departamento de Policía de Columbus que se había hecho privado hacía unos 4 años. Lydia lo encontró a través de una referencia de una mujer de su red de coaching, alguien que lo había contratado en una disputa de custodia. Ray tenía una reputación decente por su discreción y documentación sólida. En circunstancias normales, probablemente era una buena contratación. Estas no eran circunstancias normales. Me enteré de que lo había contratado un miércoles, 8 días después de que me fui. El soplo vino de una fuente inesperada, la asistente legal de Dennis Holt, una mujer llamada Carol, que había hecho trabajo de archivo por contrato para Ellison Advisory el año anterior. Carol no le debía nada a Lydia. Y aparentemente había escuchado suficiente de una llamada telefónica como para atar cabos. Me envió un solo mensaje de texto. Eten. Alguien está haciendo preguntas sobre ti por los depósitos de carga. Le di las gracias, llamé a Robert y acordamos no hacer nada. Dejar que Kowalski investigara. No tenía nada que ocultar. Mis libros estaban limpios. Mi negocio era legítimo. Y cada cuenta personal que tenía era exactamente lo que parecía ser. Si acaso, tenía curiosidad por lo que encontraría cuando empezara a tirar de los hilos que llevaban de vuelta a Lydia.
Le llevó 11 días. Llamó a Lydia un jueves por la tarde. El contacto de Robert en la oficina de Dennis Holt pasó el detalle y pidió una reunión en persona. La reunión duró 2 horas. Después, Lydia llamó a Dennis en lo que la asistente legal describió como un pánico controlado. Robert me lo explicó a la mañana siguiente, con un café en mi oficina. Kowalski no había encontrado nada procesable sobre mí. Mi empresa de transporte estaba limpia. Las finanzas de Ellison Advisory estaban documentadas y en regla. Mis cuentas personales no mostraban nada inusual. Había entrevistado a 3 de mis empleados, a 2 de mis clientes de distribución y a un vecino. Todos dijeron lo mismo. Carter Ellison era organizado, directo y mantenía su vida profesional y personal limpia. Pero Kowalski era minucioso, y los hombres minuciosos siguen todos los hilos, no solo aquellos por los que se les paga. Al revisar las conexiones financieras entre Ellison Advisory y Elevate Hair, había sacado registros de transacciones de los últimos 30 meses. Había encontrado BF Strategic Resources incluso antes de que yo tuviera que señalarlo a nadie. 11 pagos, sin documentación de servicio, originados en una cuenta comercial que técnicamente pasaba por la infraestructura de mi empresa. Robert deslizó una carpeta sobre el escritorio. Dentro había un resumen que Kowalski aparentemente había preparado para Lydia. La revelación de un profesional honesto de que lo que había descubierto podría crear una exposición legal significativa para su cliente, no para el objetivo. Se lo dijo directamente, dijo Robert, reclinándose. Obligación profesional. No podía quedarse con documentación de posible mala conducta financiera solo porque ella era la que extendía sus cheques. Leí el resumen. Un trabajo limpio y metódico. De hecho, lo respeté. Intentó pagarle para que lo ocultara, añadió Robert. Levanté la vista. Se negó, le devolvió la mitad de su anticipo y se fue. Robert cogió su café. La documentación ahora está en sus archivos. Si alguien solicita sus registros en relación con la investigación del Servicio de Impuestos Internos, todo está ahí. Dejé la carpeta y miré por la ventana un momento. Lydia había contratado a un hombre para encontrar trapos sucios sobre mí, y él había vuelto con una pala llena de los suyos. Había una justicia particular en eso que no requería comentario alguno. ¿Sabe ella que la remisión al Servicio de Impuestos Internos ya está activa? Pregunté. Ahora lo sabe, respondió Robert. Dennis se lo dijo ayer. Tiene problemas más grandes que la cláusula de reversión en este punto. Asentí, terminé mi café y pasé al siguiente punto de mi lista. Todavía había una conversación que no había tenido, una que había estado esperando durante aproximadamente una semana. Blake Fenwick apareció el martes siguiente. Llamó primero, lo que me sorprendió. Esperaba que apareciera sin anunciarse, todo pecho y bravuconería. En cambio, recibí un mensaje de voz, cuidadoso, medido, la voz de un hombre que había sido instruido sobre qué decir. Quería hablar. De hombre a hombre, aclarar las cosas. Le respondí con una línea de texto. Martes, 10 de la mañana. Mi oficina. Llegó 3 minutos antes, lo que me dijo que estaba nervioso. Blake Fenwick era más alto de lo que había imaginado por los registros financieros. Hombros anchos, buen corte de pelo, el tipo de hombre al que le habían dicho que era impresionante con la suficiente frecuencia como para creérselo por completo. Llevaba una chaqueta deportiva sobre una camisa de cuello y me estrechó la mano con la firmeza practicada de alguien que había leído un libro sobre primeras impresiones. Le ofrecí café. Aceptó. Serví 2 tazas y me senté frente a él en la pequeña mesa de conferencias, no detrás de mi escritorio. Terreno neutral. Quería que estuviera lo suficientemente cómodo como para hablar. Comenzó con una disculpa. Vaga, no específica, del tipo que reconoce la incomodidad sin admitir nada. Sé que esta situación ha sido difícil para todos, ofreció, rodeando la taza con ambas manos. Nunca quise que las cosas fueran así. ¿Cómo querías que fueran? Pregunté, genuinamente curioso. Cambió de postura. Lydia y yo tenemos una historia. No voy a fingir lo contrario. Pero lo que está pasando con su negocio, los bloqueos de cuentas, las acciones legales.
Eso está afectando a gente real. Su equipo. ¿Sus clientes? Su equipo tiene opciones, respondí. Sus clientes tienen opciones. De hecho, es algo en lo que ya he estado pensando. Parecía inseguro, como si hubiera esperado una respuesta diferente. Siguió adelante. Carter, te pido, de hombre a hombre, que consideres dar un paso atrás en cualquier acción legal que hayas puesto en marcha. Dale la oportunidad de reconstruir. Sea lo que sea que haya pasado entre vosotros dos, ella no merece perderlo todo. Dejé pasar un momento. Luego me levanté, fui al archivador lateral y cogí una carpeta de Manila. La dejé sobre la mesa frente a él y me volví a sentar. Eso es un resumen de 11 pagos de la cuenta comercial de Lydia a BF Strategic Resources en los últimos 11 meses, dije con calma. Sin contratos de servicio, sin entregables. La Oficina de Cumplimiento del Servicio de Impuestos Internos recibió la documentación sobre ese rastro de transacciones hace 9 días. Esa investigación está ahora activa, Blake, y tu sociedad de responsabilidad limitada es la receptora designada. Se quedó mirando la carpeta sin abrirla. No presenté eso para hacerle daño a Lydia, continué. Lo presenté porque es preciso. El dinero se movió. La documentación no existe. Eso no es una disputa matrimonial. Es un problema de cumplimiento y existía antes de que yo saliera de esa casa. Su mandíbula se tensó. La postura confiada seguía allí, pero algo detrás de sus ojos se había vuelto muy silencioso. Deberías conseguir un abogado, dije, sin hostilidad. Uno bueno. No para la conversación que pensabas que venías a tener aquí, sino para la que el Servicio de Impuestos Internos eventualmente querrá tener. Blake se levantó lentamente, dejó el café intacto y recogió su chaqueta del respaldo de la silla. En la puerta, se giró y, por un momento, pensé que podría decir algo que valiera la pena escuchar. En cambio, solo me miró con una expresión atrapada entre la ira y el amanecer del reconocimiento de que había entrado en la habitación equivocada. Se fue sin decir otra palabra. Blake entró pensando que tenía ventaja y Carter ni siquiera se inmutó. Ese tipo de calma bajo presión no es algo que se actúa. Es quien eres en realidad. Retiré las tazas, guardé la carpeta en un archivador y miré mi reloj. 11:14. Tenía una llamada con Patricia Hall al mediodía. Ya había recibido consultas de 3 de los antiguos clientes corporativos de Lydia. Groundwork Leadership se movía rápido. No estaba enojado con Blake Fenwick. La ira habría requerido que me importara personalmente. No era el caso. Simplemente era una variable en una ecuación que ya había sido resuelta. Lydia tenía un don para identificar el talento en otras personas y luego no invertir en él. Podía detectar el potencial desde el otro lado de una habitación. Era una de las cosas que la convertían en una coach eficaz, irónicamente. Pero en el momento en que ese potencial se volvía útil para su operación, dejaba de desarrollarlo y comenzaba a consumirlo. Su nombre era Joel Tanner, de 29 años, un desarrollador de currículos que Lydia había contratado hacía 14 meses para construir el contenido estructurado detrás de sus cursos en línea. Joel era la razón por la que Elevat Her tenía alguna columna vertebral intelectual. Él escribió los marcos que ella presentaba en el escenario. Él construyó los cuadernos de trabajo que sus clientes llamaban transformacionales. Él gestionaba la plataforma del curso, el portal de miembros y las secuencias de automatización de correo electrónico que generaban el 40% de sus ingresos. Lydia le pagaba 52.000 pesos al año y lo presentaba a los clientes como mi chico de contenido. Conocí a Joel 2 veces en eventos de la empresa. En ambas ocasiones me pareció alguien que hacía 3 trabajos mientras era compensado por uno, con la particular paciencia silenciosa de un hombre que sabe que está siendo subutilizado pero que aún no ha decidido qué hacer al respecto. Después de irme, me puse en contacto con él directamente. No de inmediato. Esperé 10 días hasta que la primera ola de interrupciones de cuentas se calmara y quedara claro que la situación legal no se revertiría. Le envié un correo electrónico corto desde mi cuenta personal. Joel, soy Carter Ellison. Si estás abierto a una conversación, tengo algo que vale la pena discutir. Sin presiones de ningún tipo. Respondió en 2 horas.
Nos reunimos para almorzar el jueves siguiente en un restaurante del centro. No perdió el tiempo. He estado observando lo que está sucediendo con las cuentas del negocio, dijo, cortando su sándwich. Los bloqueos de la plataforma, los problemas de licencia. Me imaginé que algo estructural estaba pasando. Algo estructural, estuve de acuerdo. La marca está pasando por una transición significativa. La infraestructura de contenido y las relaciones con los clientes van a necesitar un nuevo hogar. Dejó el sándwich. ¿Qué tipo de nuevo hogar? He estado en conversaciones con Patricia Hall de Groundwork Leadership, respondí. Está construyendo una plataforma de coaching basada en currículos con una atracción corporativa real. Necesita a alguien que pueda diseñar el sistema de contenido desde cero, no remendar el marco de otra persona, sino construirlo de forma limpia. Joel se quedó en silencio por un momento. ¿Cuál es la oferta? 78.000 pesos de base, participación en el capital después de 12 meses y tu nombre en el marco de contenido que construyas. No, chico de contenido, arquitecto. Volvió a coger su sándwich. ¿Cuándo empiezo? Sonreí. Después de que renuncies correctamente, con preaviso. Yo no cazo furtivamente, recluto. Hay una diferencia. Dio un preaviso de 2 semanas. El lunes siguiente, Lidia lo llamó a su oficina en casa y pasó 40 minutos tratando de convencerlo de que se quedara, ofreciéndole un aumento que no podía financiar con cuentas que ya no controlaba. Él fue educado, profesional e inamovible. Me llamó después. Lloró, dijo, sin crueldad. Me sentí mal por esa parte. Está bien que te sientas mal, respondí. Irse sigue siendo la decisión correcta. El golpe más grande llegó 3 días después de la partida de Joel. Artfield Corporate Group, una firma de desarrollo de negocios regional que había sido el cliente ancla de Lidia durante 2 años y medio, representando aproximadamente 180.000 pesos en valor de contrato anual, envió un aviso formal de no renovación. Sin declaración personal, sin llamada telefónica, solo una carta limpia de 2 párrafos de su departamento legal citando una revisión de la documentación de cumplimiento de proveedores y una decisión de hacer la transición a un nuevo proveedor de servicios. El nuevo proveedor de servicios era Groundwork Leadership. Patricia lo manejó con total profesionalismo. No se regodeó, no hizo referencia pública a la transición, simplemente anunció una nueva asociación corporativa en la página de LinkedIn de su empresa. La publicación tuvo 340 interacciones al final del día. Lidia no publicó nada. Sus cuentas sociales se habían silenciado 10 días antes, aproximadamente en el momento en que sus transmisiones en vivo programadas dejaron de aparecer y su dominio se redirigió a una página de espera. Robert me llamó esa noche con una actualización final sobre la documentación de Kowalski. Los archivos del investigador privado habían sido solicitados formalmente por la oficina local del Servicio de Impuestos Internos que manejaba la investigación de cumplimiento. El abogado de Blake Fenwick había hecho acto de presencia, lo que significaba que Blake ahora estaba gestionando su propia exposición legal independientemente de Lidia. La máquina funcionaba exactamente como estaba diseñada. Me senté en el pequeño balcón de mi apartamento esa noche con un vaso de agua y la quietud particular de un hombre que ha terminado un trabajo grande y complicado y finalmente puede dejar las herramientas. No triunfante, solo terminado. Patricia me envió un mensaje de texto a las 9:15. La primera semana de Joel fue excepcional. Gracias por la presentación. Le respondí. Lo hizo él mismo. Yo solo abrí la puerta. La conferencia se llamaba Midwest Business Forward. 3 días de paneles, talleres y networking en un centro de convenciones en el centro de Columbus. Me habían invitado a hablar sobre infraestructura operativa para empresas de servicios, lo que no era exactamente el tipo de tema que llena una sala de emoción. Pero los organizadores habían querido sustancia sobre espectáculo este año. Llegué temprano, como siempre hago, verifiqué la configuración audiovisual, recorrí la sala, bebí un mal café de conferencia y revisé mis notas, que en realidad no necesitaba porque había estado viviendo este material durante 19 años. La sala albergaba a unas 90 personas cuando comenzó el panel. Mis compañeros de panel eran un banquero regional y un promotor inmobiliario comercial, ambos competentes, ambos considerablemente más ruidosos que yo.
Dejé que marcaran el tono y hablé cuando tenía algo específico que añadir. Ese enfoque siempre resulta mejor para la audiencia que el del hombre que más habla. A los 30 minutos, la noté cerca del fondo. Lidia había entrado en silencio, ocupando un asiento de pasillo a 2 filas de la parte trasera. Llevaba un blazer gris que no reconocí. Nuevo, pero discreto. Sin micrófono de solapa, sin cordón de conferencia, sin insignia de ponente, solo una asistente en una sala de conferencias a la que habría entrado hace 6 meses esperando ser presentada desde el escenario. No perdí el hilo de lo que estaba diciendo. Terminé mi punto sobre la documentación de la infraestructura, respondí una pregunta de la primera fila y la contesté de la misma manera que lo habría hecho si ella no estuviera allí. Pero era consciente de ella, de la manera en que eres consciente del clima. Después del panel, comenzó la parte de networking. 3 de los antiguos clientes corporativos de Lidia se acercaron a mí en los primeros 20 minutos. Presentaciones que no había organizado, conversaciones que comenzaron por sí mismas. El director de operaciones de Arfiel me estrechó la mano y dijo que el proceso de incorporación de Patricia Hall había sido la transición de proveedor más fluida que habían experimentado en 5 años. Otros 2 preguntaron sobre los servicios de consultoría de Ellison Advisory, aparentemente por recomendación de alguien en la red de Patricia. Manejé cada conversación de la misma manera. Directo, específico, sin prisas. Sin hacer referencia a Lidia. Sin explicar la historia de fondo. Solo el trabajo. En un momento dado, me giré para coger un vaso de agua fresca de la mesa lateral y encontré a Lidia de pie a 6 pies de distancia, sin acercarse, solo presente. Parecía una mujer que había entrado en un edificio que solía ser suyo y había descubierto que las cerraduras habían sido cambiadas y los muebles reorganizados, y todos dentro parecían perfectamente cómodos con el nuevo arreglo. Nuestros ojos se encontraron. Le di un pequeño y neutro asentimiento, del tipo que le darías a cualquiera que reconocieras en un entorno profesional. Ella no lo devolvió. Apartó la mirada primero, ajustó la correa de su bolso. Y unos minutos después, noté que se había movido hacia la salida. Joel Tanner estaba al otro lado de la sala, inmerso en una conversación con Patricia Hall y 2 asistentes de un departamento de recursos humanos corporativo. Usaba las manos al hablar, animado de una manera que nunca había visto en los eventos de Lidia. La forma en que la gente se comporta cuando está haciendo un trabajo en el que realmente cree. Observé eso por un momento. Fue el detalle que se quedó conmigo más tiempo que cualquier otra cosa ese día. No los antiguos clientes, no la salida de Lidia, no las tarjetas de visita que recogí ni las reuniones de seguimiento que programé. Solo Joel Tanner. Finalmente, en una sala donde alguien se había molestado en leer correctamente su etiqueta de identificación. En el camino de regreso al apartamento, recibí una llamada de Robert. La investigación del Servicio de Impuestos Internos se había ampliado formalmente. La entidad de Black Fenwick, BF Strategic Resources, estaba ahora bajo examen activo. La oficina local había solicitado documentación de los últimos 36 meses. El abogado de Blake ya está hablando de un acuerdo de cooperación, dijo Robert. Eso es entre él y ellos, respondí. Podría implicar a Lidia en la documentación de la transferencia. Eso también es entre ellos y ella, dije. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. El resto no es nuestro. Robert hizo una pausa. Sabes, la mayoría de la gente en tu posición sentiría algo al respecto. Lo pensé honestamente por un momento. Me siento como un hombre que construyó una estructura sólida y luego se alejó de ella antes de que le cayera encima, dije. Eso es suficiente. La audiencia de divorcio estaba programada para un martes por la mañana a mediados de enero. Palacio de Justicia del Condado de Franklin, Sala 7, la que tiene una mancha de agua en una loseta del techo en la esquina trasera izquierda que nadie se había molestado en reemplazar. Había estado en ese edificio 2 veces antes por asuntos de negocios. Olía igual en ambas ocasiones, a papel viejo y limpiador industrial y a la particular ranciedad de una sala donde se deciden cosas difíciles. Robert y yo llegamos juntos. Dennis Holt ya estaba en la mesa contraria con Lidia, que vestía un blazer de color carbón y mantenía los ojos en los documentos frente a ella. No me miró cuando me senté. Yo no la miré con nada más que un reconocimiento pasajero.
La jueza era una mujer compacta de unos 50 años llamada Patricia Owens. Sin rodeos. Eficiente. El tipo de jueza que había leído cada documento antes de que comenzara la audiencia y no necesitaba que nadie le explicara lo que tenía en sus manos. Aprecié eso de inmediato. Dennis Holt abrió con una moción para impugnar la cláusula de reversión de la propiedad intelectual, argumentando que Lydia había firmado el documento bajo una comprensión incompleta de sus implicaciones. La jueza Owens lo dejó terminar, luego le hizo dos preguntas directas sobre las circunstancias de la firma. Dennis las respondió con cuidado. La jueza Owens tomó una nota y continuó. Robert presentó la cadena completa de documentos, la constitución original de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, el acuerdo operativo, el anexo inicial, la cláusula de reversión fechada y notariada. Lo expuso de la manera en que yo habría expuesto una ruta de carga. Secuencia limpia, sin lagunas, sin ambigüedad. Luego llegó un momento para el que Robert me había preparado. La jueza Owens me preguntó directamente si buscaba una compensación financiera de Lydia personalmente, pensión alimenticia, división de bienes, cualquier cosa más allá de la documentación comercial ya presentada. Dije, no. Dennis levantó la vista de sus papeles. Lydia finalmente me miró. Señor Ellison, dijo la jueza, con la cuidadosa precisión de alguien que quería que el registro fuera exacto. Usted está renunciando voluntariamente a cualquier reclamación financiera personal contra su cónyuge en este procedimiento. Eso es correcto, su señoría, respondí. No estoy aquí por sus bienes personales. Estoy aquí para confirmar que lo que era legalmente mío sigue siendo legalmente mío. Un breve silencio. La jueza Owens tomó otra nota. Dennis se inclinó hacia Lydia y dijo algo en voz baja. Ella negó ligeramente con la cabeza, como si estuviera tratando de procesar un problema matemático que seguía saliendo mal. Lo que ella no sabía, lo que había arreglado a través de Robert 4 semanas antes, era que el capital de nuestra casa de titularidad conjunta, nuestras dos cuentas de inversión por un total de poco más de 340.000 pesos, y la propiedad vacacional en Michigan, habían sido reestructurados a través de un fideicomiso familiar hacía 12 meses. Los beneficiarios nombrados eran nuestros dos hijos, de 19 y 22 años. Lydia conservaba su derecho a vivir en la casa según los términos del fideicomiso. No perdía el techo sobre su cabeza, pero no podía liquidarlo, no podía apalancarlo, no podía usarlo como contrapeso en ningún procedimiento legal. Se enteró del fideicomiso por Dennis después de la audiencia. Yo no estuve presente en esa conversación, pero Robert me dijo que Dennis lo había llamado después, no enojado, solo en silencio. Su cliente, había dicho Dennis, juega a largo plazo. Robert había respondido, eso es lo que pasa cuando pasas 20 años construyendo cosas para gente que no se molesta en mirar los cimientos. La audiencia concluyó en 94 minutos. Cada moción que Dennis presentó fue revisada con calma y desestimada por la documentación. La cláusula de reversión se mantuvo. Las reclamaciones financieras fueron renunciadas por mí, y por lo tanto, irrelevantes. El divorcio fue de mutuo acuerdo en sustancia, solo se retrasó. Al salir, la voz de Lydia me alcanzó en lo alto de las escaleras del juzgado. Carter, dijo, de la manera en que dices una palabra que has repetido tantas veces que ha comenzado a perder su forma. Me detuve y me giré. El aire de enero era cortante. Del tipo que hace que todo parezca muy claro y muy frío al mismo tiempo. No tenías que llevártelo todo, dijo. No en tono acusador, solo desgastado hasta algo que era casi honesto. La miré fijamente. No me llevé nada que no fuera mío, Lydia. Y dejé intacto todo lo que era tuyo. Abrió la boca, la cerró. El viento pasó entre nosotros. Blake está cooperando con el Servicio de Impuestos Internos, añadí, sin crueldad. Adelántate. Consigue un abogado fiscal. No a Dennis. Alguien que se especialice en cumplimiento. Todavía tienes tiempo de manejar esto mejor de lo que has manejado todo lo demás. No esperé una respuesta. Bajé las escaleras, me subí a mi camión y volví a la oficina. Fue la última vez que hablé con ella directamente. 8 meses después de que salí de esa casa con una bolsa de lona,
el Columbus Business Journal publicó un breve artículo sobre la expansión de Groundwork Leadership en contratos de formación corporativa en 4 estados del Medio Oeste. El artículo mencionaba a su nuevo director de currículo, Joel Tanner, anteriormente de una marca regional de coaching, y a su inversor silencioso en la etapa inicial, cuya identidad la empresa se había negado a revelar. Lo leí con un café un jueves por la mañana y no sentí nada en particular. Ni orgullo, ni nostalgia, solo el claro reconocimiento de que algo que había ayudado a poner en marcha funcionaba bien por sí solo. Patricia Hall había construido algo real. Joel estaba prosperando. Los clientes que hicieron la transición desde Elevate estaban recibiendo un mejor servicio que antes. El mercado se había corregido, como lo hacen los mercados cuando alguien elimina una capa de actuación y la reemplaza con sustancia. Ellison Advisory Group se había rebautizado formalmente como Ellison Logistics Consulting. Un nombre más limpio, un alcance más claro. Habíamos conseguido 2 nuevos clientes de distribución regional en el cuarto trimestre, y las cifras de ingresos eran las más fuertes en 7 años. Mara había contratado a 2 personas más de apoyo y gestionaba la parte administrativa con la misma eficiencia sin preguntas que la había hecho indispensable durante una década. Brian Thatcher había dejado 2 mensajes de voz en los meses posteriores al divorcio. Escuché ambos y no devolví ninguno. No había nada en ellos que valiera la pena responder. Ninguna responsabilidad, solo la particular incomodidad social de un hombre que se había salido con la suya y no podía decidir si sentirse aliviado o culpable por ello. De cualquier manera, eso era suyo para cargar. Blake Fenwick había llegado a un acuerdo de cooperación con el Servicio de Impuestos Internos a cambio de sanciones reducidas en los registros de transacciones de BF Strategic Resources. La evaluación formal aún estaba pendiente, pero Robert había confirmado que Lydia ahora estaba trabajando con un abogado de cumplimiento fiscal, que era el consejo que le había dado en las escaleras del juzgado, quisiera o no escucharlo de mí. El detalle que salió a la luz pública y que no había planeado, llegó a través de un boletín comunitario de una organización de apoyo a veteranos en el lado este de Columbus. Publicaban un reconocimiento trimestral de donantes y alguien en su junta, aparentemente conmovido por la reciente cobertura de la historia de Groundwork, había decidido que era el momento adecuado para agradecer por su nombre a su mayor contribuyente anónimo de los últimos 4 años. Lo escribieron correctamente, Carter T. Ellison. La contribución total durante 4 años se indicaba como 47.000 pesos. Recibí 12 llamadas esa semana de personas que decían que no lo sabían. Mi respuesta fue la misma cada vez. El trabajo que hacía la organización importaba. El anonimato había sido intencional, y me alegraba de que las familias a las que servían estuvieran recibiendo lo que necesitaban. Una de esas llamadas fue de mi hijo, Ryan, un joven de 22 años que estaba terminando su último año de universidad y aparentemente había visto el boletín en una página de Facebook de la comunidad. Papá, dijo, en ese tono particular que usan los jóvenes cuando sus padres los sorprenden de buena manera y no saben muy bien qué hacer al respecto. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque no se trataba de mí, respondí. Se quedó en silencio por un momento, luego, estoy orgulloso de ti. Dejé que eso se asentara donde cayó. Un viernes por la noche a principios de marzo, conduje hasta el lado este y me quedé fuera del centro de veteranos por unos minutos. No por ninguna razón en particular, solo para ver el edificio. Las luces estaban encendidas dentro. A través de la ventana, pude ver a un grupo de hombres alrededor de una mesa riéndose de algo, un juego de cartas o una historia. Uno de ellos gesticulando con ambas manos. Me quedé allí el tiempo suficiente para sentir el frío a través de mi chaqueta, luego volví al camión. Algunas cosas las construyes para la fotografía. Algunas cosas las construyes porque el trabajo en sí es el punto y la construcción es su propia recompensa. Y nunca necesitaste que nadie se diera cuenta porque siempre supiste exactamente lo que estabas haciendo y por qué. Conduje a casa a través de las oscuras calles de Columbus, pasando los depósitos de carga sobre los que había construido mi negocio, pasando el parque de oficinas donde las luces de Ellison Advisory estaban apagadas por el fin de semana, pasando el vecindario donde solía vivir. No reduje la velocidad cuando pasé por la casa. No había nada allí que todavía me perteneciera y nada que quisiera de vuelta. El camino por delante estaba abierto y sabía exactamente a dónde iba.